Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en otro evento del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. En este momento vamos a tener una muy enriquecedora exposición y charla con el señor Raúl Rivera, quien nos va a comentar en esta ocasión sobre la gestión de riesgos de terceras partes, algo sumamente importante y que cada uno de nosotros como gestores de riesgos debemos tener en cuenta para poder gestionarlo de la forma correcta y poder cuantificar sus impactos y sobre todo tener los controles suficientes y necesarios para controlarlos. En esta ocasión voy a proceder brevemente a presentar al señor Raúl. Me permito leer un breve extracto de su biografía. Es un experto en gestión de riesgos, seguridad de la información, continuidad de negocio y ciberseguridad, con más de 30 años de experiencia en los sectores financieros, también en el sector de servicio y tecnología de la información. Su trayectoria incluye la creación e implementación de estrategias de ciberseguridad, la gestión integral de riesgos, el cumplimiento normativo y la asesoría a equipos ejecutivos y juntas directivas. El señor Raúl ha liderado el desarrollo de programas estratégicos. También ha apoyado a la OEA en propuestas de políticas públicas de ciberseguridad y ha capacitado a gobiernos de América Latina en esta materia. Además, es conferencista internacional desde hace más de 20 años y asesor de ciberseguridad para la Asociación Bancaria Costarricense. Sin lugar a dudas, es una persona de muy alto nivel y experiencia, con las credenciales suficientes para abordar estos temas y que nosotros como miembros del club y como gestores de riesgos podamos digerir su contenido y poner en práctica sus recomendaciones, sugerencias y sobre todo poder aprender de sus experiencias y poder debatir opiniones con él. En esta ocasión, la configuración del evento, lo que hemos pensado es que sea bien dinámico e interactivo. Al final de la exposición del señor Raúl, daremos paso a preguntas por parte del público asistente. Y lo puede hacer de dos formas: o levantando su mano y el equipo administrativo del club habilitaría su micrófono y su cámara, en caso de que así lo requiera, para que tenga la intervención, o también puede utilizar el botón del Q&A para hacer sus preguntas y con gusto entonces la vamos a responder. En esta ocasión también, esto es bueno resaltarlo, esto es una iniciativa que nace desde la Comisión de Riesgos Operacionales Estratégicos y Emergentes del Club de Gestión de Riesgos República Dominicana, y aquí hay dos de sus miembros que van a ser parte del equipo coordinador, moderador y panelista de este webinar. Está el señor Félix Rodríguez y también está la señora Rosilvi Espinal, ambos miembros de esta comisión. Eh, Sin más, yo le cedo la palabra entonces al señor Raúl, esperando que este webinar sea de su agrado y que puedan aprovecharlo y ponerlo en práctica en sus lugares de trabajo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Raúl, y bienvenido. Oh, muchas gracias a ustedes, Carlos. Buen día a todos también por haberse sumado. Un saludo también aquí para los demás miembros de la comisión que tuvieron la amabilidad de invitarme, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que me parece que es muy, pero muy relevante para todas las organizaciones. Y también vamos a hablar un poco también del contexto, ¿verdad? En que estos temas hoy día cobran más importancia cada vez más, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar inicio. Por ahí ya deben de estar viendo la pantalla y vamos a comenzar un poco viendo la agenda de lo que vamos a conversar hoy. Bueno, vamos a hablar primero que todo cuál es ese contexto en el cual tenemos que comprender el tema de los riesgos de terceras partes, ¿no? Es muy importante entender cuál es el nivel de dependencia que hoy tenemos de este tema, de las terceras partes, ¿no?
y sobre todo cómo nosotros podemos entender cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que tenemos para poder gestionar esto de manera correcta. Pues luego de eso terminaremos haciendo algún tipo de panel de preguntas, respuestas y conversación, de forma tal que podamos enriquecer cualquier comentario y aporte que ustedes también puedan hacer, ¿no? Muy bien, yo quisiera iniciar la conversación un poco, y que si nos imagináramos por un instante que nosotros somos los dueños de algún tipo de negocio, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un emprendimiento y ese emprendimiento es la generación de artículos, ¿verdad? 100% hechos a mano y que de alguna manera nuestro valor o nuestro tema de competencia es precio, ¿no? En donde nosotros decimos innovación y precio, esos son los valores que nosotros queremos resaltar en nuestros productos, ¿no? Si bien es cierto, esto suena una idea súper linda para cualquiera de nosotros, ¿no? De alguna manera motivadora. Lo cierto es que nosotros, aunque querramos, no trabajamos solos. Necesitamos necesariamente de terceras partes para poder operar, ¿no? Necesitamos servicios públicos, necesitamos interactuar muchas veces con medios de pago, necesitamos tener, digamos, de alguna forma, medio de transporte para nuestro producto, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que esto tampoco es nada más algo aislado. Lo cierto es que esto es todo un ecosistema que entre ellos también tienen relaciones de terceras, cuartas y quintas partes. Entonces, cuando trabajamos la gestión de riesgos, yo creo que a veces algo que nos cuesta poner los pies sobre la tierra y recordarnos que esa es nuestra realidad, es esta situación de la dependencia que tenemos de terceras partes. Y si somos una institución financiera, no somos la excepción, ¿verdad? Necesitamos muchas veces de servicios tecnológicos, servicios contables, servicios de cumplimiento legales, ¿no? Servicios inclusive financieros como tal tienen que ver con inversiones, con vectores de precio, tienen que ver con un montón de servicios que de alguna manera hacen que nuestra organización pueda operar. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro en el panorama de hoy día, porque muchas veces pensamos que actuamos con los recursos y también con todo lo que la organización como tal tiene disponible y nos olvidamos de que muchas veces los terceros forman parte importante en esto. ¿Y por qué esto es relevante? Yo digo que esto es relevante porque al final cualquier tercero que esté de alguna forma interactuando con nosotros también expone a la organización a riesgos, ¿eh? Y hoy me quiero enfocar mucho desde el punto de vista de los riesgos operativos en un riesgo que muchas veces no lo vemos digamos, con tanto detenimiento, que es el riesgo que tiene que ver con la información que de alguna manera necesitamos para poder operar, ¿sí? Y esa información, ya sea que esté en manos nuestras o esté en manos de terceros, esté expuesta a una serie de riesgos que puede exponer esa información a una divulgación, por ejemplo, un acceso no autorizado, un robo o inclusive fuga de información. Eh, o también podría estar expuesto a cambios no autorizados o alteración no autorizada. También nos puede pasar muchas veces que no contemos con la suficiente información, sobre todo cuando somos una institución financiera, para demostrar que algo ocurrió o no ocurrió. A eso le llamamos generalmente evidencias, bitácoras o como querramos llamarle, ¿no? Con la que nosotros podemos demostrar que una transacción sí se dio y bajo las condiciones del cual esa transacción logró materializarse, ¿no? Y también hoy día, sobre todo cuando los servicios financieros muchas veces podrían ser también parte de un servicio esencial de un país. Si se caen los servicios financieros, toda la economía de un país se puede ver afectada y por eso hoy hablamos de que los servicios financieros son servicios esenciales, ¿no? Podríamos estar ante situaciones que expongan la indisponibilidad de esos servicios, ¿no? O bien la pérdida de información, y cuando hay pérdida de información, naturalmente lo que sucede es que la operación se ve detenida completamente, ¿no?
Todos estos riesgos son importantes cuidarlos porque de alguna manera, cuando hablamos de seguridad de la información, estamos muy acostumbrados a escuchar que hay ciertos tipos de riesgos que afectan la confidencialidad, otros afectan la integridad y otros afectan la disponibilidad. Pero muchas veces nos cuesta, de alguna manera, comprender de manera muy clara cómo es que esto opera con el tema relacionado con la gestión de riesgos, ¿no? Y es que muchas veces pensamos que estos riesgos que hemos hablado anteriormente tienen que ver con tecnología, ¿verdad? Y nos quedamos como en esa parte muy, yo diría que rudimentaria y reducida, en cuanto al tema de que la tecnología es la que es el actor principal de todas estas cosas. Y yo pues quisiera decir que en realidad no es así, ¿no? La tecnología es un habilitador de negocio y perdonen, aquí me pasé, regálenme para devolverme. La tecnología es un habilitador de negocio. Disculpen, aquí algo tengo un problema con. Disculpen, ahí tenemos un problemita con el puntero, pero bueno, ya lo corregimos. Es un habilitador de negocio, pero la tecnología como tal eh, está acompañada también de personas, que somos las que utilizamos esa tecnología en el día a día. Y además de eso, la tecnología de alguna manera habilita procesos. Entonces, cuando vemos esa tripleta, ¿no? Procesos, personas y tecnología, pues básicamente estamos hablando de riesgo operativo, ¿no? Inclusive eventos que pueden ser externos a la organización podrían afectar a la información como tal. Por eso es que es sumamente importante hoy día pensar que la protección también de riesgos de terceras partes tiene que incluir estos tres factores. Factores en donde la tecnología, la información que procesa de alguna manera un tercero a través de sus propios procesos, a través de su propio personal y la tecnología misma, también tenemos que tomar en cuenta de cómo la estamos administrando. Y esto es importante tenerlo así en cuenta porque la tecnología, de alguna manera, lo que hace es exponer la información, ¿verdad?, a impactos. Y cuando estamos hablando de los impactos, generalmente, los impactos que también nos pueden traer las terceras partes, ¿no?, ya sea por el aprovisionamiento de, digamos, de servicios o el aprovisionamiento de tecnología, nos expone muchas veces a pérdidas financieras. También algo que es muy común es que con esas pérdidas financieras perdemos competitividad en el mercado, ¿sí? Pero hay algo que a veces dejamos de lado, que me parece también muy importante resaltar hoy día, que es que muchas de estas cosas que nos puedan suceder en la provisión de servicios financieros afectan, de alguna manera, temas regulatorios. Y muchos de ellos, en el caso de brechas de datos e inclusive, digamos, otros tipos de servicios financieros, podría afectar también un cumplimiento legal, ¿no? Ese tipo de cosas muchas veces no las vemos en esa justa dimensión y cuando hablamos de terceras partes tenemos que comprender que estas terceras partes de alguna manera procesan, almacenan y distribuyen también nuestra información, ¿no?, la cual está sujeta a estas leyes y a estas regulaciones. El otro tema que me parece que también debemos de hablar hoy día es que cada vez que ocurre un evento, perdemos confianza, ¿verdad? Perdemos, de alguna manera, afectamos la imagen que proyectamos en el mercado. Y cuando esto ocurre, no solamente nos puede llevar a estas pérdidas financieras, sino que puede afectar esa reputación, ¿no? Esa reputación que puede tener la organización en este mercado. Eh, Otro tema que yo creo que a veces tenemos que tener muy en cuenta es que la información con la que trabajamos no es información nuestra, muchas veces es información de terceras partes. Y cuando tenemos esa exposición también de información de terceras partes, ¿verdad? Todos estos elementos que hemos venido hablando se maximizan y de alguna manera generan un impacto importante para la organización. Y yo diría que hay algo que también cada día cobra más importancia y a veces creemos que tal vez con una institución financiera no tenga mucho que ver, que es la afectación de la vida humana, pero yo les diría que a veces tenemos que ver más con esto de lo que uno piensa, ¿no?
Cuando somos una organización que presta servicios financieros, por ejemplo, que yo voy a un hospital, me presento de emergencia, tengo que hacer un pago y no puedo realizar ese pago y mi vida o la vida de un familiar está en peligro de que no me presten el servicio porque no puedo realizar el pago, también podemos pensar que muchas veces ese tipo de cosas podría afectar vidas humanas. En esta dimensión de impactos y tipos de riesgos que vimos anteriormente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que todas estas dimensiones las utilizamos para gestionar los riesgos que comúnmente una institución financiera gestiona, ¿no? Gestionamos riesgos estratégicos de mercado, de crédito, operativos, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos riesgos, de alguna manera, tiene implícito dentro de ellos las terceras partes. Nosotros no gestionamos estos solos. De alguna forma, en ese ecosistema que vimos al puro inicio, en el ejemplo que les daba de un negocio propio, ¿verdad? Se vuelve mucho más palpable, mucho más real y realmente nos pone los pies sobre la tierra de lo que realmente nos podría llegar a pasar muchas veces con esas terceras partes. Para entrar un poco más en detalle, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, incluir a estas terceras partes dentro de la gestión integral de riesgos que hacemos en una organización. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, de que cuando hacemos una gestión de riesgos, identificamos estos riesgos para saber qué es lo que nos puede ocurrir, ¿no? Con esas terceras partes también tenemos que considerar qué es lo que nos puede ocurrir con ellos, ¿no? Lo otro que es importante entender es de qué tamaño es lo que nos puede ocurrir. Tenemos que entender cuál es el nivel de afectación, impacto, consecuencia que esto le puede producir a la organización. De forma tal que tenemos un contexto clarito de cuál es ese nivel, por ejemplo, de preocupación que tenemos que tener sobre algunos servicios que prestan ciertos terceros versus los que prestan otros. ¿Ok? El tercer elemento que para mí es muy importante es poder monitorear ese riesgo en el tiempo. El riesgo, lamentablemente, es algo dinámico. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque muchas veces creemos que con hacer el levantamiento del riesgo, tenerlo en una matriz, tenerlo bien declarado y además de eso cuantificado, y que estamos en proceso de darle algún tratamiento a ese riesgo, ya estamos. Con eso ya cumplimos nuestra labor. Lo cierto es que los riesgos se modifican o cambian en el tiempo. Y muchas veces un riesgo que ya tenemos identificado y que tenemos valorado cambia a nivel de valoración, cambia a nivel de comportamiento. El monitoreo de los riesgos nos va a ayudar a entender cuándo eso ocurre y cómo darle un tratamiento oportuno y adecuado, de forma tal que podamos tomar acciones que correspondan, ¿verdad?, en ese cambio que hemos logrado identificar. Y también, pues tenemos que darle, como decía anteriormente, un tratamiento al riesgo. El riesgo generalmente o lo aceptamos, ¿verdad? Porque forma parte de el apetito que la organización tiene para poder darle a ese riesgo un tratamiento de aceptación, ¿verdad? Yo siempre digo y trato de poner el ejemplo que aceptar el riesgo es que la organización de alguna manera conscientemente esté clara de cuáles son los impactos y que los impactos de alguna manera no superan, ¿verdad? Ese apetito. O que si superan el apetito, todos estamos conscientes también de que vamos a vivir con ese riesgo, ¿verdad? Porque para hacer negocios, de alguna manera estamos todos claros de que queremos asumir esa consecuencia, ¿verdad? No se trata de personas valientes que dicen yo asumo ese riesgo, ¿no? Sino que se trata de una decisión consciente de los órganos de gobierno. El otro tema que podemos tener aquí, ¿verdad? Es que podemos mitigar el riesgo, buscarle algún tipo de tratamiento que trate de disminuir la exposición de estos servicios que prestan los terceros, de forma tal que ya sea reduzcamos la probabilidad de impacto o ambas cosas, ¿no? Y si esto se llega a materializar algún evento relacionado con el riesgo, ¿no? De alguna forma también tengamos control sobre eso. Y también podemos muchas veces buscar cómo transferir el riesgo o evitar el riesgo no participando en esa actividad como tal. Todo esto, de alguna forma, es un proceso que ustedes ya conocen, lo hacemos normalmente en nuestras organizaciones y de manera transversal le damos gobierno y de manera transversal hacemos gestión y control sobre este tipo de riesgo.
Bueno, esto mismo que estamos describiendo acá lo tenemos que hacer con las terceras partes, porque las terceras partes forman parte de este engranaje, forman parte de este principio básico de gobierno y de gestión. Pero bueno, ¿cómo hacerlo de manera que genere valor para nuestra organización? ¿Cómo hacerlo de una forma también práctica, de una forma estratégica y estructurada, de forma tal que no perdamos, digamos, la batalla y que no muramos en el intento tratando de gestionar no solamente nuestros riesgos, sino los riesgos que nos pueden generar las terceras partes, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar comentando que toda organización de alguna manera se dedica a algo en específico y tenemos que entender cuál es ese objetivo al que esa organización se dedica y persigue, ¿no? Con base en eso, también nos toca comprender muchas veces cuáles son esos procesos y servicios que la organización sí o sí tiene que prestar para poder lograr esos objetivos. Y aquí es donde empezamos a reducir el cono, ¿no? No todo lo que la organización hace es importante. No todo lo que una organización hace le tenemos que prestar igual nivel de atención. Nos vamos a enfocar en todo aquello que está declarado por la organización como algo crítico. Y con base en eso, vamos a entender cuáles son los terceros que están involucrados en esas actividades, de forma tal que podamos identificar claramente con esos terceros, número uno, cuál es la información que procesa, que almacena y que distribuye de nosotros como organización. Ya eso nos va a reducir muchísimo más el trabajo. Empezamos con algo muy grande, redujimos eso a servicios críticos o procesos críticos y ahora hemos reducido esto a la información crítica, sensible, relevante, que de alguna manera ese tercero que provee servicios a la organización, de alguna manera manipula o trabaja dentro de esos servicios que provee. Y a esto después le podemos reducir aún más, porque podemos entender también en el proceso operativo también, además, qué tecnología es la que participa en todo esto. Forma tal que ahora tenemos gente, procesos, tecnología y hemos logrado identificar claramente cuáles son esos elementos claves a los cuales yo le tengo que prestar atención también a nivel tecnológico. Y con esto, encontrar los riesgos o redactar esos riesgos se nos hace mucho más sencillo, porque ya tenemos un enfoque, porque ya tenemos un plan, de alguna manera, de abordaje que nos permite ir reduciendo y enfocando los esfuerzos en todo aquello que está apuntándole a un servicio crítico, trabaja con la información más relevante de nuestra organización, entendemos cuál es la tecnología y cuáles son los riesgos que de alguna manera están relacionados. Y para ver un ejemplo de esto, yo creo que es importante tomar en cuenta que el mapa de ruta más o menos que deberíamos de seguir es como el mapa de ruta que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Nuestra organización, teniendo bien claro a qué se dedica, tiene que definir políticas que definan una dirección estratégica para la organización, de forma tal que podamos entender cómo estamos incorporando la gestión de riesgos de terceros dentro de esa estrategia organizacional a través de las políticas que estamos definiendo e implementando. El segundo tema que me parece importante es a esto darle gobierno, asegurarnos que lo que está escrito se cumple y asegurarnos de que participa cada quien con un rol y una responsabilidad específica dentro de esta gestión del riesgo de terceras partes. Es ahí cuando entendemos las líneas, ¿verdad? Las líneas de defensa y con estas líneas, las tres líneas del Instituto de Auditores Internos nos dice, bueno, ok, la primera línea es la línea que ejecuta el proceso, de alguna manera son los responsables de los riesgos y también son responsables de entender cuáles son esos servicios críticos, esa información más crítica, los terceros que proveen de alguna manera servicios y tratamiento a esa información, tecnología y además de eso, riesgos asociados. Con esto, nosotros vamos a poder fácilmente tener un mapa de ruta que especifica claramente cuáles son aquellas cosas que hoy están funcionando bien, que tenemos controles para poder proteger correctamente esa información, esa tecnología, esos procesos, esos terceros que están involucrados, y vamos a definir también una brecha. Vamos a definir a partir de esto, bueno, ¿qué nos hace falta para poder estar mejor?
que lo que nos hoy, de acuerdo a leyes, regulaciones, estándares internacionales, aún nosotros no estamos cubriendo y necesitamos de alguna manera también poder trabajar, ¿no? Con base en eso, pues lo que nos va a tocar después es sentarnos con esos terceros y probablemente hacer modificaciones a nivel de los contratos, hacer modificaciones a nivel de los estándares de calidad de servicio o digamos de niveles de servicio que ese proveedor me entrega, ¿no? Y llegamos a un acuerdo también de cuál es el nivel de cultura que yo quiero también transmitirle a estas terceras partes en cuanto al manejo de los riesgos. Entender que para nosotros es muy importante mantener estos riesgos controlados porque no solamente afectan nuestro patrimonio, afectan también la imagen, afectan el cumplimiento legal, afectan el cumplimiento regulatorio y pueden afectar inclusive hasta la información de las terceras partes. ¿Sí? Con base en esto, yo creo que esto nos sirve muchísimo para entender cuál es el nivel de control que hoy tenemos sobre terceros, qué es lo que nos está haciendo falta, por ejemplo, trabajar para poder tener un mejor nivel de control y estar continuamente asegurando esto, ¿no? Realizando auditorías y garantizando que esos controles se cumplen, ¿no? También, de alguna forma, educando al personal, generando una cultura, generando que dentro de nuestro ADN como organización todos estemos claros de cuáles son los riesgos, pero también estamos claros de cuál es nuestra responsabilidad de gestionar esos riesgos con la organización. Y bueno, y yo creo que esto nos sirve para poder, al final de cuentas, tomar decisiones. Las decisiones son decisiones conscientes. Estamos claros de cuál es el panorama, estamos claros de cuáles son los riesgos y cómo están nuestros controles y estamos también sumamente claros de qué necesitamos hacer para poder mejorar esta situación. ¿Sí? Bien, esto es lo que yo tenía para compartir como preámbulo con ustedes, ¿sí? Ahora creo que lo que sigue es que abramos un espacio donde vamos a interactuar y compartir ya preguntas muy específicas que puedan tener cualquiera de ustedes de cómo aterrizar y trabajar esto en el día a día. Excelente, Raúl. De verdad que muy, muy claro y completo. Y la idea era, aparte de, ¿verdad?, demostrar todo ese marco de gestión y esas recomendaciones, generar un poco de conciencia. Bueno, como comentó Carlos al inicio, la idea es ahora dar apertura a cualquier duda, socializar y y a consumir ese conocimiento que Raúl siempre nos comparte. Eh, Ahí abrimos el interés. Raúl, yo voy a iniciar con una consulta que la verdad que fui pensando a la medida que tú ibas conversando. Pero viéndolo desde el punto de vista de la experiencia, ¿cuál dirías tú que es el mayor error que cometemos nosotros como empresas al momento de seleccionar y supervisar un tercero? O sea, ya estamos en un proceso de qué, qué nos lleva a pecar o a cometer esos errores. Sí, gracias, Félix. Bueno, yo diría que uno de los primeros errores que cometemos, ¿verdad?, es enfocarnos en la parte funcional del servicio que nos da el tercero. ¿Sí? Lo que queremos es que el tercero nos entregue, por ejemplo, tarjetas de crédito a nuestros tarjetavientes en la puerta de su casa. Lo que queremos es que este tercero, de alguna manera, me provea servicios en nube. Lo que queremos es que este tercero, de alguna forma, eh, eh, procese esta información y genere, digamos, estados de cuenta. Como dije anteriormente, todo eso es necesario. Vivimos en un mundo donde sin esos servicios, la organización, primero que todo, no podría operar. Y tener esos servicios en casa es muy caro, pero se nos olvida, creo yo, algo que es sumamente clave. ¿Cuál es la información que maneja ese tercero de nosotros? Porque a veces queremos proteger la tecnología y queremos proteger los procesos, pero si no entendemos cuál es la información que está en juego, ¿verdad? Esa tecnología y esos procesos no los vamos a proteger adecuadamente. Y allí es cuando terminamos comprando todos los juguetes de protección de tecnología que tenemos y no necesariamente sabemos qué estamos protegiendo. No protegemos tecnología, protegemos información.
Hay una analogía que yo siempre hago para entender por qué la importancia de la información, es que a un proceso, a una persona, a una tecnología, quítele la información y se queda sin poder laborar, no hace nada. Imagínate lo que es tener una tecnología sin datos, ¿no? Tener un proceso que no le podemos inyectar la información para que la gente trabaje eso, ¿no? Lo que protegemos es información y a veces se nos olvida de eso y lo que andamos tratando de hacer es buscar, digamos, la parte funcional y la parte de protección de tecnología en lugar de entender cuál es la información que ese tercero procesa, almacena o distribuye de nosotros. Excelente. Y tú sabes ahí, Raúl, que tú comentaste eso de cara a, sin la información, el proceso no se da, pero tú presentaste un slide donde tenían los tres componentes de personas, procesos y gente y tecnología. Yo creo que la unión, la sinergia entre las tres es lo que logra, ¿verdad? Generar Así es. riqueza, generar valor a nivel corporativo y que esa gestión de terceros va implícito en cada uno de esos componentes, porque puedo estar teniendo una muy buena tecnología a nivel de control, a nivel de actualización y demás, pero gestiono mal tal vez riesgos operativos del propio tercero, o no capacito bien a mi personal, o el propio tercero no capacita bien. Entonces esa cadena se da y ese eslabón está fuera de mi organización, que es lo que me materializa. Tenemos algunos casos desde años pasados que han pegado mucho. Tenemos ahí bueno, Víctor, vamos a darle la oportunidad a Víctor. Ahí, Víctor, ahí te habilitamos el micrófono, puedes conversar. Y la cámara, puedes poner ahí si te quieres ver, no importa. Víctor, ¿me escuchas? Ah, perfecto. Está en mute, Víctor, estás en mute. Ok, buenos días. Bien. Excelente concepto acerca de riesgos correlacionados. Y mi pregunta va un poquito más allá. ¿Podemos considerar las organizaciones, y no solamente las organizaciones de intermediación financiera, el sector prensa, el sector redes, como terceras partes? Porque hoy para mí hay un gran riesgo en la parte de comunicación sobre cualquier información que se escape, que se robe, cuál es el uso que se le puede dar y cómo pudiéramos nosotros manejar ese riesgo a nivel de comunicación con la prensa. Gracias. Claro que sí. Excelente pregunta, Víctor, y gracias por el comentario, ¿no? Vamos a ver, yo quiero, digamos, separar un poco la respuesta en que definitivamente cuando hablamos de un riesgo y tal vez nada más quiero clarificar, cuando hablas de comunicación, estás hablando de comunicación, digamos, verbal o escrita hacia la prensa, ¿cierto? Hacia el público en general, ¿cierto? Es correcto. Ok, sí, correcto. Yo quiero, digamos, comentar que toda organización tiene que tener bien identificado y bien escrito cuál es el script a nivel financiero que va a utilizar para diferentes tipos de riesgos materializados. Eso debería estar dentro de un plan de gestión, inclusive hasta de crisis. Porque pueden haber comentarios en redes sociales o en la prensa que son comentarios que de alguna manera pasan desapercibidos. Alguien se está quejando de un producto, de un servicio, y definitivamente tenemos que prestarle atención, pero de manera muy focalizada, muy personalizada, ¿sí? Pero cuando empiezas a ver que estás monitoreando redes sociales, ¿no? Y empiezas a ver que en redes sociales hay ya una serie de comentarios masivos, hay una seguidilla de comentarios, ¿no? Y en ese momento no tenemos que, digamos, em, ir a ver qué es lo que vamos a contestar. De alguna manera tenemos que tener ya bien documentado, bien ensayado cómo vamos a gestionar esa situación y cuál es el script de comunicación que vamos a utilizar. Inclusive quién es la persona autorizada, digamos, a liberar ese script y esa comunicación. Y si requiere la comunicación en algún momento también modificaciones pequeñas para poder adaptarse a la situación que estamos viendo, también saber quiénes son las personas que se van a encargar cada una
de una responsabilidad específica. Lo cierto es que yo considero que eso que tú mencionas, ¿verdad? Cómo manejamos la comunicación, qué comunicación, el evitar que las comunicaciones se filtren de manera incorrecta, inapropiada, ¿verdad? Es parte de la gestión de riesgos que tenemos que hacer, ¿no? Creería, ¿verdad? Creería que esto es algo que no solamente tenemos que tener bien ensayado y bien documentado, sino también a nivel interno bien resguardado. No cualquier persona tiene que tener acceso a estos scripts, a estos comunicados, y mucho menos, ¿verdad? Debería poder liberar esos comunicados sin autorizaciones previas. Pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho y conozco muchas instituciones financieras que obviamente el tema de redes sociales lo manejan a nivel, digamos, local o también lo manejan a través de un tercero. Pecados mortales que muchas veces cometemos en esto. Uno, la cuenta institucional está a nombre de una persona o asociada a la cuenta de una persona, ¿verdad? Y muchas veces no controlamos lo que esa persona pueda publicar con esa cuenta. Eso es pecado mortal. Eso debería ser una cuenta institucional, ¿verdad? Que no importa que esté asociada a personas, pero debe estar controlado el comunicado que esas cuentas pueden liberar. Y hoy no solamente hay procesos, sino que también tenemos productos, software, ¿verdad? Que nos permite hacer ese staging, ¿verdad? Hacer, digamos, el borrador de un comunicado, pasar por un proceso operativo de revisión y una vez que ese proceso de operativo de revisión supera esa parte, hacer una liberación de ese comunicado en las redes, ¿no? Riesgo operativo, ¿no? Al final de cuentas, esto es algo que sí tenemos que controlar y yo creería, Víctor, que tu comentario, ¿verdad? Es muy importante porque forma parte también de la integración de terceras partes en esas tareas. Excelente. Muchas gracias, excelente. Bien, gracias Raúl por esa respuesta y a Víctor por su pregunta. Tenemos otra pregunta por acá por el chat de Laura, la pregunta súper interesante, bueno, son dos preguntas en una. Dice, ¿quiénes deberían ser los responsables de revisar y emitir opinión sobre los informes de aseguramiento independiente presentados por terceros, como lo son los SOC 2 tipo 2 o sus equivalentes? En ese mismo sentido, ¿cómo debe distribuirse la revisión entre las áreas de riesgo, cumplimiento, seguridad de la información y la unidad solicitante del servicio para asegurar una interpretación adecuada de los hallazgos técnicos y su impacto en la gestión de riesgo? Raúl. Qué buenas preguntas, gracias también. Bueno, Bueno, yo creo que estas preguntas como la que estamos recibiendo ahorita nos pone a pensar en realmente en entender la importancia relativa que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo voy a empezar con el tema de que hablaban de SOC 2 y otros, digamos, aseguramientos o atestiguado que hace un tercero por nosotros. Y voy a empezar con los servicios en nube, que hoy están muy de moda, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo hago yo para controlar a esos terceros, verdad? Cuando yo no puedo ni siquiera ni decirle qué controles tener, qué procesos ejecutar, y se vuelve un contrato de adhesión, ¿verdad? Con los servicios que prestan estos terceros. Bien, vamos a ver. Ciertamente, terceros que proveen servicios en nube, sobre todo servicios tecnológicos, le prestan servicios a mucha gente. Y entonces decir que ellos van a atender al equipo, digamos, por ejemplo, de auditoría, el equipo de riesgos o el equipo de tecnología de todas las compañías a las que les prestan servicio, sería algo poco, digamos, diría yo, útil y poco funcional. Y es por eso que hoy, digamos, de alguna manera, contratan los servicios ellos de terceras partes, que lo que hacen es ir revisar las mejores prácticas que a nivel mundial están emitidas para la gestión de estos riesgos, sean riesgos operativos, riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y ellos hacen un informe de atestiguamiento declarando que revisaron y cuál fue el resultado de esa revisión. ¿Okay? Y en esto, digamos, es un servicio que no cualquiera puede prestar, es un servicio que tienen que ser, digamos, firmas no solamente autorizadas, sino que tienen esa credibilidad del mercado, de alguna forma, para garantizar que lo que están haciendo son servicios de atestiguamiento que nos pueden dar esa garantía razonable, decimos como auditores, ¿no? Entonces, con base en ese principio,
lo que hacemos acá es creer, ¿verdad? Y confiar en que esa revisión que hizo este tercero por la trayectoria, la importancia que ya tiene en el mercado, es correcta. Y con base en eso, nosotros podemos decir que cuando tenemos servicios que son servicios de contratos de adhesión, confiamos en que eso, digamos, está bien. Ahora bien, del dicho al hecho, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también muchas veces saber que esto no está funcionando o que algún control que debería tener este tercero no se está cumpliendo? Pues yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Uno, la más dura de todas, los incidentes siempre nos dan una realidad de la situación, ¿sí? Y lo otro es, muchas veces podemos hacer pruebas de controles. Hay controles que son intrusivos y hay controles que no son intrusivos a la hora que se prueban, ¿no? Generalmente con este tipo, digamos, de contratos, uno puede probar controles, digamos, de forma no intrusiva, ¿sí? Eh, Bien, teniendo claridad sobre todos estos elementos que juegan en el panorama, ¿no? Uno tiene que saber cuándo confío en lo que me da, digamos, un SOC 2 como revisión, ¿no? Y certificación, o cuándo yo tengo que inclusive probar los controles porque yo soy el dueño de la información. Al final la información es mía. Y si el riesgo se materializa, se materializa con la información que yo soy responsable de custodiar y de administrar y asegurar, ¿no? Bien, ahora bien, hablemos de la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta hablaba de responsabilidades, pero también hablaba de interacción, ¿verdad? Que pueden tener diferentes partes, digamos, interesadas dentro de una organización. Dígase un área de riesgos, un área de tecnología, un área de ciberseguridad, un área de continuidad de negocio, un área de riesgo operativo, ¿no? Y yo siempre empiezo dando una analogía con esto porque muchas veces creemos que esas áreas son áreas que actúan por aparte. De hecho, yo sigo viendo en muchas organizaciones todavía, digamos que la gestión operativa que hacemos de esto, ¿verdad? Son gestiones separadas, como si fuéramos silos, ¿verdad? Entonces, por allá veo una matriz de riesgo operativo, por allá veo una matriz de riesgos de tecnología, veo una matriz de ciberseguridad, veo una matriz de riesgos de seguridad de la información y digo yo, oigan, pero no es la misma empresa, no son los mismos procesos. De verdad, o sea, por qué tienen que tener 5 o 6 matrices diferentes? Al final de cuentas, lo que tú tienes es los riesgos tecnológicos, los riesgos de continuidad, los riesgos de seguridad, los riesgos, digamos, de carácter inclusive muchas veces de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Nacen o existen a nivel operativo. Vuelvo a repetir, o sea, forman parte, digamos, de un proceso, forman parte, ¿verdad? De una serie de tecnología que requiere ese proceso para poder habilitar los servicios, requiere de las personas que son las que de alguna forma interactúan con el proceso y eso no lo podemos dividir. Yo creo que lo hemos dividido así porque todas estas gestiones fueron naciendo en el tiempo de manera segregada, pero al final se trata de lo mismo. Entonces, cuando tenemos un caso, por ejemplo, de una fuga de información en un servidor, digamos, que provee servicios aplicativos de cara a Internet, hablemos, no sé, un web banking, ¿no? Y tenemos una fuga de información en esa aplicación. Esto no es un riesgo tecnológico solamente, ¿sí? Si esa información, por ejemplo, que se fugó, está protegida por ley, tenemos un riesgo legal. Si esa información, por ejemplo, se facilitó la fuga porque estaba expuesta la información, porque la tecnología tenía una vulnerabilidad que le permitió a un atacante explotar esa vulnerabilidad y obtener la información, tenemos un riesgo tecnológico. Además de eso, tenemos un riesgo de ciberseguridad, porque ese riesgo que existe de cara a Internet, por eso ciberseguridad se llama así porque está relacionado con ciberespacio. O sea, si esa aplicación estaba conectada de cara a Internet, también tenemos un riesgo de ciberseguridad también allí, ¿no? Y obviamente vamos a tener riesgos, digamos, de otra naturaleza. Vamos a tener riesgos inclusive que podrían afectar la continuidad, podrían afectar otras cosas, ¿no? Inclusive la imagen, ¿no? La confianza. Entonces, esa separación la hemos hecho nosotros en nuestra mente, pero la gestión tiene que ser integrada. Por eso hoy hablamos de gestión integral de los riesgos, ¿no?
esa gestión tiene que ser integrada y es una gestión que al final tenemos que cuidar muchísimo. No existen responsables únicos. Aquí lo que existen son diferentes participantes y cada uno de ellos con una responsabilidad para la organización como tal, no para su gestión específica, ¿no? Entonces ahí todos tenemos que de alguna manera tener claros que hay muchos responsables dentro de esta gestión de los riesgos y todos tenemos una cuota de responsabilidad dentro de esto. Excelente, Raúl. Excelente. Creo que Gracias, más Félix, porfa. completo. Sí, creo que más completo de ahí. Buenísimo, Raúl. Excelente. Mira, tenemos, wow, Raúl, Por frecuencia de que sí, a mí me tienes dieron, muchas, creo a que mí me hay dieron alguien esa opción, pero me daba como miedo, porque no sé, un momentico. ¿verdad? Sí, perdón, que había alguien ahí con el micrófono abierto. Raúl, tienes muchas preguntas. Ahora vamos a partir por una que la pusieron, fue una de las del inicio, que creo que esta nos interesa a todos. ¿Qué nivel de visibilidad o involucramiento debe tener la gobernanza, como por ejemplo la Junta, el Consejo de Administración, sobre la gestión de los riesgos de terceros? Vamos a ver, ¿qué tú nos recomiendas? ¿Cómo debería ser ese involucramiento? Muy buena pregunta. Y aquí yo me quiero devolver al cono que vimos anteriormente. No todo es importante. Y no podemos llegar a los órganos de gobiernos a marearlos, ¿verdad? Con todo lo que hacemos. O sea, no tenemos que ir a demostrar ahí lo que hacemos. Lo que tenemos que ir a demostrar es cuáles son las cosas a las que la organización está expuesta y cómo le estamos dando tratamiento adecuado y responsable a esas cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es, bueno, de todos los servicios críticos tenemos que entender cuáles son los terceros que proveen esos servicios críticos. Y esos terceros se convierten en terceros importantes. Pero bien, yo no tengo que llegar a darle visibilidad a todos los terceros que de alguna manera le dan servicio a los servicios críticos. De alguna manera también yo tengo que ir a ver cuáles de esos, por la información que procesa, almacena y distribuye, tienen relación con leyes y regulaciones, ¿verdad? Porque vean, si algo puede afectar a una empresa, es cualquier cosa que esté relacionada con una ley o una regulación, porque eso te cierra el negocio. Eso te le pone candado. O sea, imagínate que un regulador viene, te hace una revisión y no estás cumpliendo con lo que regulatoriamente tienes que cumplir, ¿verdad? Te puede mandar un apercibimiento, pero también te puede paralizar la operación, te quita la licencia bancaria, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de temas legales, lo que está directamente explícito en una ley, por ejemplo, una ley de protección de datos, y tú incumples, digamos, lo que está establecido en esa ley, no solamente te pueden aplicar una sanción que va a ir contra la última línea de tu estado de resultados, ¿verdad? El estado de pérdidas y ganancias, sino que también podría exponerte de alguna forma la imagen de la organización al mercado. Entonces, cuando hablamos de qué riesgos tenemos que ir a exponer, digamos, a un comité de gobierno, primero tenemos que tener claro esa importancia de qué cosas realmente son relevantes. La segunda es qué cosas supera el apetito. O sea, no todo lo que estamos identificando hoy día a la hora de valorarlo, a la hora de evaluarlo correctamente, va a superar un apetito. Entonces, lo que tenemos que ir a trabajar y darle mucha visibilidad son a esas cosas que de alguna manera son relevantes y que además de eso, por la misma metodología propia de la organización, ya la hemos identificado como cosas que pueden impactar de alguna forma grandemente a la organización y la organización tiene un apetito, ¿verdad? Para decir esto sí, esto no, está dentro de lo que yo quisiera tolerar, ¿verdad? Y dar algún nivel de tratamiento. Lo cierto es que todos los demás riesgos, de alguna manera, se pueden quedar a nivel operativo, se pueden quedar ahí a nivel de las áreas que gestionan o nos ayudan a gestionar esos riesgos, sean áreas de primera, segunda línea, ¿no? Que nos ayudan de alguna forma a darle tratamiento a esos riesgos, pero la visibilidad tiene que estar en lo que realmente mueve la aguja, ¿sí? ¿Recuerdan cuando yo hablaba de los objetivos de negocio? Es que uno no gestiona riesgo por deporte. Uno gestiona riesgo porque lo que quiere evitar es que su materialización impacte alguno de esos objetivos de negocio. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que la responsabilidad que tenemos en esa gestión va a tener una representación, ¿verdad? En positiva o negativa en esa aguja de cumplimientos de objetivos organizacionales. Sí, Raúl, y me voy, antes de que Rosalivi nos apoye con la otra pregunta, me voy un poquito también al hecho de que en muchas ocasiones estamos incumpliendo en conocimiento o por ausencia de capacidades. Por ejemplo, hiciste el comentario donde una empresa
viene basado en una revisión de supervisión o el regulador y nos damos cuenta que no hay cumplimiento. Bien. Y obviamente eso va a traer sanciones, multas, precariedades legales, etcétera. Ahora bien, en muchas ocasiones creemos que estamos cumpliendo o creemos que el proveedor está cumpliendo, pero tal vez no tenemos esa certeza certificada o ese aval donde en verdad se está cumpliendo porque yo estoy confiando. Por eso confiamos, pero debemos verificar. Entonces, esa Y verificación resulta clave para mañana poder nosotros incluso, lamentablemente, levantar lo que es el tipo de, ¿verdad?, de respuesta que es la transferencia del riesgo. O sea, yo emitir a activar una cláusula de un seguro o ya aunque mi responsabilidad no se delega, tengo otros factores que pueden llegar a ser preventivos para que no se materialice. Entonces creo que es importante en todos los sentidos. sí, así es. Y Félix, un buen punto que tú tocas es que uno no puede hacer actos de fe cuando se trata de riesgos y sobre todo de riesgos importantes, riesgos que Sí, pueden impactar los objetivos organizacionales. Uno verifica, ¿sí? Uno confirma que efectivamente las cosas están ocurriendo, ya sea con la ayuda de un tercero que me da un atestiguamiento como estilo la pregunta que hacían de SOC 2, ¿no? O ISO 27 o cualquiera, ujú, digamos, de los estándares o normativas internacionales. Y lo segundo es con pruebas de control. Por eso sí, existen las pruebas de control, ¿no? Yo tengo que entender cuáles son, de todos los controles que mi organización tiene, cuáles son los relevantes. Y a esos controles relevantes yo les tengo que dar un monitoreo. Los tengo que estar midiendo en el tiempo, tengo que estar entendiendo cómo se comporta ese riesgo en el tiempo, porque al final yo lo mido con indicadores y los indicadores es lo que me permite a mí entender si el riesgo está comportándose de manera estable, es inestable, está creciendo, está decreciendo, o sea, son los 4 tipos de comportamiento que normalmente podemos ver en el riesgo. Y el último punto que me parece importante rescatar del comentario que hacías, y a veces tenemos la percepción de que, bueno, cuando tenemos un tercero que nos provee servicio, entonces ya trasladamos la responsabilidad. No, no trasladamos la responsabilidad sigue siendo nuestra, ujú, ¿no? Lo que trasladamos fue, digamos, por ejemplo, la labor operativa, ¿no? Esa, digamos, ese esfuerzo que tenía que hacer la organización, ya ahora ya no lo hace la organización, lo hace un tercero, pero yo sigo siendo responsable de garantizar que los controles son, digamos, oportunos, eficientes, ¿no? Y que la organización está cubriendo los riesgos. Y cuando hablamos también de seguros, a veces tenemos esa falsa sensación, ¿verdad?, de que tenemos un seguro, ya estamos protegidos. No, lo que tenemos es un resarcimiento económico para de alguna manera ujú. palear, ¿verdad? Lo que me va a costar el darle tratamiento a un incidente ya materializado, ¿no? Pero eso no va a recuperar para nada, ¿verdad? Ni tampoco nos va a quitar la responsabilidad de asegurar que los controles funcionen. Excelente. Totalmente. Entonces estamos Bueno, alineados. Está bueno, bien. No es libre. y la analogía con recordándole a todos que vamos a tener que hacer más webinars de esto, porque confiamos o verificamos. Entonces ahí la moraleja es confiamos, pero también verificamos, ¿verdad que sí? Ambas. Ambas, así es. Por aquí hay una preguntita que dice así, es de Jorge. Dice, ¿quién es el responsable de asegurar una adecuada gestión de riesgos de terceros asociados a servicios de tecnología? ¿Es algún área de cumplimiento o gobierno dentro de TI? ¿O es el área de gestión de riesgos operativos de la empresa? Qué buena pregunta. Vamos a ver, cuando me hacen una pregunta como esta, yo siempre digo que tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Para qué empresa trabajamos? ¿Quién nos da de comer? ¿Y a quién tenemos que cuidar? Si lo que tenemos que cuidar es, digamos, nuestro departamento, pues está bien que, digamos, veamos esa segmentación de yo soy tecnología, yo soy cumplimiento, yo soy... Cada uno tiene una cuota de responsabilidad en esto. ¿Sí? Ahora bien, la cuota de responsabilidad no siempre es símil o igual a de quién tiene que ejecutar una acción específica. Son dos cosas diferentes. Todos somos corresponsables en esa situación. Voy a poner el ejemplo siguiente, ¿no? Voy a volverme al ejemplo que puse anteriormente y tenemos un servidor de cara a Internet que dejó fugar información, ¿sí?
Vamos a ver. Y la pregunta que hacemos siempre es, bueno, ¿quién fue el responsable de esto? Una cosa es quién es el responsable de ejecutar una actividad, una acción, y otra cosa es a quién, digamos, le tenemos que poner de alguna manera en su cabeza la cuota de segregación de responsabilidades para poder hacer que este riesgo no se presente. Uno, el área de tecnología es la que administra probablemente ese servidor y es la que se encarga de configurar ese servidor de manera correcta, basado en las mejores prácticas, basado en una línea base que la organización ha definido y basado también en que monitorea y que de alguna manera ese servidor en el tiempo permanece siempre protegido. ¿Ya? Entonces, su responsabilidad funcional está en garantizar que esas responsabilidades que se le han asignado en la administración se cumplen. ¿Sí? Dos, resulta ser que hay un área, digamos, por ejemplo, de riesgo operativo, tecnológico y hasta de ciberseguridad, que probablemente apoya al área, digamos, dueña de la actividad y le ayuda a comprender no solamente su nivel de exposición al riesgo, sino cómo podría gestionar correctamente ese riesgo. Es un área de segunda línea, le llamamos nosotros, ¿verdad? Es un área de apoyo, es un área que puede ser que no forme parte, digamos, de la organización que está ejecutando la actividad, sino que está fuera de esa organización y de manera independiente puede llegar a apoyar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa organización no hace correctamente su labor? Probablemente, uno, el riesgo nunca se logra identificar, ni valorar, ni dimensionar de manera adecuada. Entonces, mucha gente hace lo siguiente, ¿verdad? Yo soy área de riesgo, el riesgo es suyo, usted tiene que ver cómo hace para identificar los riesgos, evaluar los riesgos y trabajar sus riesgos. Cuando yo funciono así como área de segunda línea, estoy cometiendo un grave error, porque mi labor como área de segunda línea es apoyar al área de primera línea a que estas cosas no se materializan. Si esto se le materializa, al final de cuentas, yo también perdí porque yo trabajo para la misma organización, no trabajamos en organizaciones diferentes, ¿sí? A la auditoría interna también le toca una cuota de responsabilidad porque si este proceso formaba parte de un servicio importante para la organización, procesaba, almacenaba y distribuía información crítica o que está protegida por ley, yo tuve que haber ingresado eso dentro de mi plan anual de auditoría para estar valorando los controles de manera independiente al menos una vez al año. Entonces, muchas veces lo que andamos buscando es culpables a la hora que ya el incidente ocurrió. Y a la hora que ya el incidente ocurrió, lo que estamos buscando es, digamos, a quién echarle el muerto, pero ya está muerto. Ya ahí no hay nada que hacer. Lo que tenemos que buscar es cambiar la mentalidad y ver cómo proactivamente nosotros nos ponemos de acuerdo como una misma organización, ¿verdad? Para identificar el riesgo, valorar el riesgo y tratar el riesgo de manera efectiva y adecuada. Y ahí todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿no? Hasta el departamento legal, ¿verdad? Que muchas veces tiene que involucrarse y decir, mira, este riesgo puede afectar el cumplimiento de ley o regulación. El departamento de cumplimiento, hablaban por ahí, bueno, mire, este riesgo nos está exponiendo a esta regulación como tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esa visión. Los delincuentes y los ciberatacantes, esos todos se comparten y todos trabajan como equipo, ¿verdad? Nosotros a veces como organización andamos viendo a ver cómo hacemos que estas divisiones más bien se maximicen y yo creo que tenemos que evitar digamos, esas áreas. La cuota de responsabilidad tiene que estar escrita, ¿sí? Pero tenemos que recordar que a la hora de que esto se materialice, todos estamos en el mismo barco. Si el barco chocó contra un iceberg, todos nos vamos a hundir. Sí, 100%. Gracias, Raúl. Yo creo que quedó súper claro. O sea que me llevo de ahí la necesidad de que la gestión es de todos, desde nuestro rol, ¿verdad? Desde nuestro rol, el llevar siempre el compromiso de levantar la mano siempre que veamos algo y apoyar en una solución integral, no nada más Sí. solucionar el problema cuando pase, sino también qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Así es. Y agregaría, Bueno, Félix, algo que es importante para poder aterrizar también la visión que tenemos que tener. No podemos estar viendo con diferentes cristales cada quien la realidad de nuestra empresa. Por eso el cono que les puse es exacto. para que todos estemos viendo el mismo norte y estemos viendo a la misma empresa
¿verdad? Con diferentes niveles de responsabilidad, pero todos bajo un mismo cristal. Esto es lo más importante y sobre esto es que nos vamos a enfocar a trabajar. Excelente. Mira, ahí aprovecho, Raúl, y te hago una pregunta que ponen en el chat, que dice, ¿cómo puede una organización equilibrar la necesidad de mitigar los riesgos derivados a hallazgos que recurrentemente se dan en, en, a proveedores críticos sin comprometer la eficiencia operativa o la continuidad del servicio? Vamos a ver, la pregunta que yo me haría, ¿verdad? Es, ¿cuáles fueron los criterios que definieron a ese proveedor como crítico? Si fue un criterio meramente a nivel comercial funcional, digamos, cuánto me ayuda a mí este proveedor para poder, digamos, entregar algún proceso, producto o servicio de negocio, y no estoy viendo, digamos, ese proveedor en toda la dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, ese proveedor, qué información es la que me ayuda a procesar, almacenar o distribuir, y cómo eso me puede afectar, digamos, a las consecuencias de impacto que vimos anteriormente. Entonces, si yo nada más me fijo en la parte funcional, nos cuesta mucho no solamente valorar, sino entender de todos los proveedores cuál es el más importante o cuáles son los más importantes. Cuando nosotros hacemos esa valoración bien clara de la información, de las leyes, de las regulaciones, de los servicios, y le compartimos a todos los departamentos que hacen gestión de terceros, ¿verdad? Sea un departamento de proveeduría, sea un departamento dueño de un proceso de negocio, sea un departamento de seguridad, sea un departamento de TI, le compartimos esa misma visión, pues todos estamos en la misma línea, todos estamos sabiendo que ese es el proveedor y que los controles que a mí me toca desde mi perspectiva, desde mi trinchera, asegurar, le están apuntando a que ese proveedor, digamos, de alguna manera tiene que proveernos un servicio, digamos, seguro o un servicio correctamente protegido, ¿no? Cuando los criterios son criterios donde cada departamento es el que pone el criterio, yo pongo el criterio, digamos, de temas de disponibilidad, yo pongo el criterio de temas de contrato, yo pongo el criterio de temas de tecnología, o sea, pero no estamos viendo todos el mismo norte, cada quien va a intentar, digamos, eh, poner una parte de la Sí, sí. responsabilidad ahí en juego, pero no le va a pegar al clavo. No le va a pegar al clavo porque el clavo al final se le va a poder dar cuando todos tenemos una misma visión y cada quien lo que está haciendo es su partecita. Ujú. Sí, sí, sí. Eso pega mucho. Bueno, Raúl, tú sabes que aquí tenemos creo que gente fuera de República Dominicana y sabiendo que tú eres de Costa Rica, te hacen una pregunta directa y dice, en Costa Rica, ¿ha sido descalificado por el ente regulador algún proveedor de una entidad de intermediación financiera por temas de falta de confidencialidad? Eh, ¿Podría tener esa potestad ese regulador o cuál es la realidad ya en Costa Rica con relación a eso? Y vamos a ver, y que yo tenga conocimiento, digamos, que algún proveedor, digamos, haya sido descalificado por un regulador, un supervisor, digamos, creería que no, porque al final quien contrata a ese proveedor es una institución. Lo que va a pasar probablemente es que el regulador o supervisor sí le va a dar a la institución algún tipo, digamos, de apercibimiento o sanción o lo que fuera que esté relacionado con eso que ese proveedor le está haciendo incumplir. Y entonces al final la responsabilidad recae sobre la institución como tal, ¿no? No sobre los proveedores de servicios. Yo lo que sí creo, ¿verdad? Que es muy importante es que eh, hagamos la tarea. ¿Verdad? Que hagamos la tarea. Conocer nuestros proveedores no solamente es asegurar que nos está entregando las funciones o productos que le contratamos, es asegurar que cumple con todo lo que regulatoriamente y legalmente tenemos que cumplir. Y ya con eso tenemos una garantía razonable, ¿no? Como dijimos, no confío, verifico. O sea, yo no digo, voy a creerle a este proveedor porque es uno de los más grandes del mercado, porque digamos, le presta servicio a todas las instituciones financieras. Entonces, yo también, pues, debería confiar en eso. No, no confío. ¿Verdad? Yo verifico, al Ujú. final de cuentas, cuando el riesgo se materializa, tengo que recordarme que eso expone
a la información de mi organización y a la licencia y de alguna manera derechos que la organización tiene para poder operar, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa claridad. Excelente. Está buenísimo. Ahí tenemos Buenísimo. a John. Sí, hay una mano levantada. John, por favor, adelante con tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Gracias. Verdaderamente, contar con espacios como este nos ayuda en verdad a reforzar la gestión de riesgo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué criterio debemos utilizar para, ya sea para seleccionar o calificar a un tercero antes de su contratación? ¿Y qué tipo de guía podemos implementar que sea estratégica para poder clasificarlo según el tipo de servicio que ofrecen? Muy buena pregunta, John. Yo creo que lo primero que yo tengo que tener claro antes de ir a evaluar el proveedor es qué voy a poner en manos de ese proveedor, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que yo voy a poner en manos de ese proveedor, también así va a ser el nivel de exigencia que yo le voy a pedir a ese proveedor. Entonces recuerden siempre de identificar qué servicio le estoy poniendo en sus manos, o sea, si es un servicio crítico o no. Y lo segundo es qué información le estoy poniendo en sus manos. Porque basado en eso, entonces lo que yo me tengo que ir a ver es cómo vamos a garantizar que la información está protegida en el manejo operativo, en el manejo tecnológico, ¿no? Como tal, y garantizar que ya controles específicos, digamos, de acceso a los datos, de transmisión de los datos, de manipulación o tratamiento de los datos se están cumpliendo, ¿verdad? O sea que los controles se escogen en función de esas dos cosas, de los servicios que provee, si son críticos o no, y de la información. Mira, a mí me pasa muchísimo cuando yo le pregunto a un cliente para un servicio que este cliente subcontrata a un tercero, de por qué es que uno, le pregunto que cómo está protegiendo la información y lo segundo que le pregunto es por qué llegó a esa conclusión de esos controles, ¿verdad? Generalmente la respuesta a veces es un poco triste, ¿no? La respuesta es, yo escogí, digamos, implementar un firewall, escogí implementar una segregación de funciones, escogí implementar, digamos, un monitoreo digitalizado o automatizado porque es la forma en que yo me puedo dar fácilmente cuenta de que algo sucede, ¿no? Al contrario, eso son herramientas que te van a garantizar eso, pero lo que tendrías que decir es, yo escogí, digamos, por ejemplo, utilizar este firewall porque estamos aquí procesando, transmitiendo información que está protegida por ley. Y esta información me expone a estas multas y a estas sanciones o a estos apercibimientos. Y por ende, cualquier control de protección en la transmisión de datos tiene que ser seguro. Por eso, utilizar un firewall aquí es indispensable. O sea, esa es la respuesta que deberían de, digamos, de entender las organizaciones que deberíamos de empezar a darle, digamos, a esa pregunta, ¿no? Entonces, yo diría, John, que es muy importante tener claridad de esos elementos, ¿verdad? Para escoger al proveedor, primero que todo, qué es lo que yo estoy poniendo en manos de ellos y después cómo yo le exijo una serie de controles en función de eso que le estoy poniendo en sus manos. Claro. Y ahí también, ahí, gracias a John por la pregunta. Y ahí, Raúl, creo que se alinea también que dependiendo del sector o el tipo de institución, puede tener normativas o regulaciones específicas a la hora de tercerizar o tener proveedores críticos. Exactamente. Por ejemplo, aquí la banca en República Dominicana tiene ciertos lineamientos donde amerita, incluso a nivel de contratos, temas específicos. O sea que creo que es una unión entre la parte de cumplimiento normativo contra ese expertise ahí que tú nos comentas y que cada institución tenga la capacidad desde el end-to-end llevarlo, desde legal a la hora de elaboración del contrato hasta el monitoreo de los servicios contra Sí, incluso la baja del proveedor cuando estamos hablando que sea un proveedor que maneje información de la institución para el tema de la sí. destrucción y todo eso. O sea que creo que ahí va. Ahora, ya yo, los temas más técnicos en cuanto a esos criterios pueden variar mucho por el tipo de Sí, así proveedor, por es. el tipo de institución. Ahí se da una práctica un poco más polar y subjetiva según la institución, alineada si tiene una normativa específica. Creo que por ahí Así es. también.
Vean, recuerden que complementado. los temas legales y normativos están de primero, como les decía hace un rato, porque eso les puede cerrar el negocio, Sí, ¿verdad? Es más, y los temas normativos y legales, como dice Félix, ¿verdad? De alguna manera están sujetos a que la forma de poder cumplirlos es con controles. Entonces, al final el control es una selección en función de esos temas, ¿verdad? En función de los temas que yo tengo que garantizar, ¿verdad? No es una escogencia al azar. Es una escogencia de alguna manera consecuencia de haber hecho la tarea que hemos venido conversando. excelente. Buenísimo. Aquí hay una pregunta súper interesante, muy asociada a la gestión como tal de riesgos de terceros y a los controles detectivos. Vino por el Q&A y dice así: ¿cuál sería la estrategia para monitorear continuamente a los terceros? Los cambios tecnológicos han cambiado la forma en que se administran y controlan los riesgos de terceros. Esa es una pregunta también. Estrategia para monitorear continuamente los riesgos de terceros. Vamos a ver, y como no todos los terceros son iguales, algunos, digamos, van a ser más importantes que otros, los controles que escojamos tampoco todos son iguales. Hay controles más importantes que otros. Entonces, nosotros tenemos que entender de todos los controles que tenemos asociados a un servicio de terceros, cuáles son los que son clave. Y esos controles que son clave, yo tengo que tener un indicador, digamos, de alguna manera asociado. Sea manual, sea automático o sea mixto, pero le tengo que tener un indicador, digamos, que de alguna manera me dé el resultado en el tiempo de esa medición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que yo tengo un tercero para entregar tarjetas de crédito, ¿no? Y entonces yo normalmente embozo la tarjeta, la meto en un sobresellado, la mandamos de alguna manera al tarjetaviente y se tienen que cumplir una serie de controles en ese proceso de entrega de tarjetas de crédito. Bueno, mi organización tiene que saber de todos esos controles, cuáles son los controles que son claves para garantizar lo que ando buscando. Suponga que lo que ando buscando es, de alguna manera, el manejo adecuado de la privacidad de la información. Y vean a dónde fallamos. Mandamos toda esa información en un sobresellado y todo lo demás. Muy bonito. El control es, todos los sobres van sellados. Y entonces todos felices porque estamos cumpliendo ese control. Cuando llegamos a entregarle la tarjeta digamos, al tarjetaviente, ¿verdad? La persona, inclusive no es el tarjetaviente, la persona abre el sobre, la persona saca los documentos, la persona inclusive le toma fotos al ID de la persona y con los documentos detrás y todo eso queda en un dispositivo que ni siquiera le pertenece a la organización, le pertenece al que entrega la tarjeta, digamos, al mensajero. O sea, listo, ahí perdimos el control. No estamos entendiendo el problema. Entonces muchas veces tenemos esa garantía razonable, decimos nosotros, y estamos confiando en que las cosas se están dando porque no entendemos el proceso. Y estamos creyendo que con lo que tenemos estamos cumpliendo. Entonces, yo creo que es muy importante para monitorear realmente controles, entender qué es lo que realmente pasa en el proceso y entender que si vamos a tener un control que es clave, ese control tiene que garantizar el cumplimiento, no aparentar que lo cubre, sino garantizar que sí cubre ese nivel de cumplimiento de protección que tenemos que garantizar. Excelente. Buenísimo. Gracias, Raúl. Vamos recogiendo las últimas preguntas para respetar también el tiempo del webinar. Y yo vi que Luisa Maldonado tenía la mano levantada. Luisa, si tú quieres ahí, no comenta ahí tu pregunta, aporte, Hola, comentario. hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Hay un poco de mi pregunta, ya fue contestada recientemente con lo que dijo el señor Raúl, pero quería saber cuál es la frecuencia ideal para realizar la reevaluación de los riesgos de terceros en nuestras organizaciones. Y enlazando un poquito ahí, en esa misma línea, es el área de riesgos operacional la que debe de monitorear que el tercero cumpla con lo pactado a nivel de desempeño del servicio que el tercero obviamente había acordado brindarnos a nosotros en la entidad. Gracias, Luisa. Vamos a ver, en la mejor práctica siempre internacional escuchamos decir que los riesgos deberían de ser revalorados una vez al año, ¿sí?
como mínimo. ¿Sí? Yo siempre digo que sí, pero le falta el punto y seguido. El punto y seguido para mí es, también está sujeto a que si cambió, digamos, la tecnología que utilizamos en el proceso, si el proceso de alguna manera es un proceso diferente, si el área que lo ejecuta es otra área ahora diferente porque migramos ese proceso hacia otra área, o sea, si existen cambios importantes, hay que revalorar el riesgo porque el riesgo ya no es el mismo, ya no es la misma persona, ya no es la misma actividad, no son las mismas, digamos, tecnología la que utilizamos para poder procesar, almacenar y distribuir la información. Entonces, sí, es correcto, el riesgo de terceros lo podríamos decir que lo podríamos revalorar también cada año, pero si cambió el contexto con ese tercero o nuestro en relación con ese tercero, el riesgo se tiene que revalorar. Entonces, uno no tiene que ir a revalorar todos los riesgos, no, revalora lo que cambió, pero anualmente, de manera periódica o discreta en el tiempo, hacemos esa revalorización, digamos, de todos los riesgos, ¿verdad? Entonces, eso para tenerlo en cuenta de la primera pregunta que hacías de cada cuánto es recomendable hacerlo, ¿no? La segunda, que yo diría en relación de quién es el responsable, va a depender. Es que cada quien se come ese elefante a como lo necesita, ¿no? Y entonces va a depender de qué esté escrito. Si en tu política o en tu procedimiento operativo dice que el área A o el área B es la encargada, digamos, de asegurar que eso se cumple, pues esa área va a ser la responsable de. Ahora bien, si a mí me preguntan, yo siempre digo que las áreas de segunda línea de defensa, ¿verdad? No son las responsables de hacer el trabajo, pero sí por lo menos los responsables de asegurar que el trabajo se hace, ¿verdad? Y también los auditores somos responsables de eso, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, yo creo que volviendo a lo que hace un rato comentaba, todos tenemos una cuota de responsabilidad de diferentes perspectivas, ¿verdad? El hecho de que alguien sea negligente y no lo hace, aun cuando yo como área de segunda o tercera línea le estoy diciendo, mira, no has hecho esto, es importante, ¿no? Sigue siendo del dueño el riesgo, ¿verdad? Y para eso los dueños de los riesgos tienen jerarquías, tienen gerentes, tienen jefes, ¿verdad? Y todos tienen que saber que con eso viene también una investidura de responsabilidad importante, ¿verdad? De garantizar que se cumple con esos procedimientos de políticas y normativas internas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ir a lo que está escrito y también a la responsabilidad básica de las líneas. Excelente. Gracias, Luisa, Gracias. por la pregunta. Yo creo que podemos ir entrando a fase final. Raúl, yo te quiero hacer una pregunta, básicamente que tú nos cuentes qué recomendarías. Si nos tenemos que llevar de aquí un consejo, una recomendación, algo bien práctico y fácil, de que mañana los líderes aquí se puedan comenzar a fortalecer o implementar en su gestión, ¿qué tú nos dices que podamos implementar en nuestras organizaciones para comenzar a fortalecer la gestión de riesgo? Ahí pones, ok, Esto que pones está aquí en la pantalla, esto que está aquí en pantalla es lo que yo les diría, ¿verdad? Yo creo que esa es la filmina que quiero que se lleven en mente, ¿no? Yo no le puedo entrar a todo, yo no tengo capacidad de entrarle a todo y tengo que ser estratégico en lo que escojo. Y lo que yo escoja, a eso le tengo que hacer el trabajo bien hecho. Yo no se lo puedo hacer a medias, se lo tengo que hacer bien hecho. Y significa que tenemos que repartir de alguna manera la cuota, ¿verdad? De responsabilidad entre las áreas, primera, segunda y tercera línea. Todos somos responsables y hasta los órganos de gobierno también lo son, ¿verdad? Todos somos corresponsables, estamos en el mismo barco. Recordemos que el día que el barco choque contra algo, ¿verdad? Todos nos hundimos con el barco. Esto no es ahí no vamos a decir, ok, ¿y quién fue el responsable de que el barco chocara? Y entonces a ese es el que le va a pasar el efecto. No, le pasa a toda la organización, ¿verdad? La organización es la que se ve afectada. Entonces, creo que si quiero que se lleven algo en mente de cómo hacerlo de manera práctica y efectiva, es esta filmina que están viendo en pantalla. Excelente. Bueno, Raúl, yo creo que tenemos chance de cerrar con las últimas dos preguntas, ¿verdad? Antes de irnos. Y hay una muy de José que dice, ¿hay una analogía o modelo de calificación en alto, medio o bajo riesgos de tercero? Vamos a ver,
Pues sí, sí las hay. Y yo digo que otra de las cosas que a mí también a veces con mis clientes nos da para conversar mucho y aterrizar, porque si tú estás empezando, alto, medio, bajo, es suficiente, ¿verdad? Para, digamos, de alguna manera valorar los riesgos. Siempre y cuando tú definas qué es alto, qué es medio y qué es bajo para ti, para que la interpretación no juegue ahí partido, ¿no? Aquí tenemos que evitar que la interpretación tuya o mía de alto sea diferente. O sea, es alto porque cumple A, B, C criterios. Entonces ya yo digo, ok, entonces voy a calificar esto alto porque esos criterios se cumplen. Eso, cuando hablamos de gestión de riesgo, es muy importante. La repetitividad, ¿verdad? Y la congruencia de los resultados de las valoraciones de los riesgos. Si los riesgos yo pongo a 7 personas diferentes a valorarlas con un mismo instrumento y obtengo respuestas muy dispersas, estadísticamente hablando, mi metodología tiene una oportunidad grande de afinamiento. Si las respuestas tienden a converger y ser como las mismas, mi metodología está bien calibrada. Eso es una prueba que ustedes pueden hacer. Entonces, no importa si usan elementos cualitativos como alto, medio y bajo. Definan para cada nivel cualitativo qué entender por alto, qué entender por medio, qué entender por bajo y listo. El resto ya es historia. Y en la medida de lo posible también vayan, digamos, utilizando herramientas así. Ahora bien, pueden ustedes adoptar la herramienta que alguien tiene ahí en el mercado, ya sea una firma, una organización ahí que la pone disponible porque son gente experta en riesgos y las pone disponible para el público, etcétera. Claro, lo pueden usar, pero ustedes siguen siendo los responsables de valorar que eso cumple con lo que acaba de decir. Exacto, excelente. Buenísimo, señora. Entonces, ya tenemos el tiempo prácticamente justo para respetar el tiempo por el cual fue convocado el webinar. Vamos a cerrar con la última pregunta, Raúl, para no dejar ninguna sin contestar. Dice así: ¿qué estrategias efectivas recomiendas para que las organizaciones gestionen los riesgos emergentes asociados al uso de inteligencia artificial por parte de terceros en sus ecosistemas? Qué pregunta Excelente para cerrar. pregunta. Qué pregunta para cerrar. Excelente Excelente pregunta. pregunta. Y a veces yo creo que lo que tenemos que recordar es que las tecnologías emergentes al final de cuentas son eso, son tecnologías. Los mismos principios de gestión de riesgos que aplican para lo que ya sabemos, aplica para todo lo que venga emergente, ¿no? Entonces, hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, lo primero que yo tengo que preguntarme es, bueno, decime una cosa, ¿cuál es la información que yo voy a poner en manos de esa inteligencia artificial? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Lo segundo que me preguntaría es, ¿esa información está protegida por ley o por regulación? Porque si está protegida por ley o por regulación, no importa quién o qué tecnología la procese, la almacena y la distribuye. A mí me va a tocar cumplir esa ley, esa regulación. Y después de ahí ya yo empiezo a entender mucho de lo que veíamos en el cuadro anterior, ¿no? Empiezo a entender, bueno, ¿y qué servicios son los que me va a ayudar a potencializar esta tecnología de IA, por ejemplo? Yo tendría que entender también, bueno, esa tecnología, ¿cómo hace el procesamiento de la información? ¿Cómo hace la transmisión de esos datos? ¿Lo hace de manera cifrada? ¿Lo hace de manera en texto claro? La información que yo pongo ahí en esa plataforma de IA, por ejemplo, ya sea un Agentic, digamos, un GPT o cualquier tecnología de inteligencia artificial que esté usando, ¿cómo hace con con esa información? ¿La almacena o no la almacena? ¿Verdad? Eso se procesa, digamos, y nada más se procesa y me da los resultados, o también guarda un histórico de esa información. Y si guarda el histórico, bueno, entonces, ¿cuáles son los controles de acceso que tiene eso? ¿Se guarda cifrado o se guarda en texto claro? ¿Quién puede acceder a eso? ¿Solo lo puedo acceder yo o lo puede acceder también cualquier persona que trabaja para esa empresa proveedora de servicios? O sea, los actos de fe no pueden existir. Yo tengo que hacer debida diligencia de entender qué controles aplican y qué controles hoy día de los que yo sé que aplican está cumpliendo o no ese proveedor de tecnología. Excelente. Yo creo que con eso, gracias a todos y todas las que nos pudieron acompañar en este webinar. Yo creo, Raúl, que tú nos has
ha dado gran luz en muchas dudas que teníamos, pero también en fortalecer cosas que teníamos claro y que en muchas ocasiones no vivíamos en la práctica diaria o no comentábamos eso de manera integral. No sé, Libby, si tú quieres comentar algo, decir algo. ¿No? Yo creo que una moraleja tal vez para cerrar es que tenemos que volver a lo básico, señores. Entender realmente dónde nace el riesgo de terceros, qué estamos poniendo en manos de esos terceros para entonces poder asignar esos controles clave. Yo creo que eso tan básico es la clave de todo. Agradecer a Raúl por este espacio. La verdad que yo creo que nos faltó tiempo al final. Vamos a tener que hacer un round 2 porque súper interesante, muchos conceptos. Presencial, ¿verdad que sí? Un día de esto. Bueno, no, tenemos la jornada pronto, o sea que ahí nos podemos también encontrar. Así que, nada, señores, muchísimas gracias en nombre del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana y particularmente de la Comisión de Riesgos Operacionales, Estratégicos y Emergentes que tuvo a bien pues, organizar este webinar. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias. La verdad es que el agradecido tengo que ser yo, y sobre todo por haber compartido con todos ustedes las preguntas, que ustedes hicieron, geniales, o sea, me encantaron, son un público también, muy crítico, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Y yo creo que el mensaje que les dejaría es eso, back to the basics, ¿verdad? Creo que la gestión de riesgo sigue siendo exactamente la misma, lo que cambia es, ¿verdad? El contexto, tengo que analizarlo mejor y tengo que aplicar los controles en función del contexto. Excelente. Pues nada, señores, gracias. Entonces, definitivamente no debemos confiar, sí debemos verificar. Verificar. Muchas gracias. Pasen Así excelente día a todos. Un placer. Bye bye a Gracias todos, a todos. gracias. Un placer y un abrazo desde acá de Costa Rica. Chao. Muchas gracias. Pasen buenos días.